Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto aceptarlos, recibirlos en este espacio. Un espacio que siempre insisto es para ustedes, es para pensar los temas que nos van acompañando en el quehacer cotidiano de nuestras escuelas, de nuestros grupos, de nuestros vínculos con los papás, con nuestros estudiantes. Y este mes, el mes de junio, lo hemos dedicado, lo hemos destinado a pensar sobre el fin del ciclo escolar. Es una etapa de cierres, es una etapa de evaluación, es una etapa incluso de pensar sobre los avances de nuestros chicos, qué fue lo que pasó en el ciclo escolar, qué vamos a dejar para el siguiente ciclo, qué vamos a cambiar estos comentarios que tienen que ver con los padres de familia, la despedida de nuestros chicos, de nuestras chicas. Es un mes muy importante y la semana pasada empezamos reflexionando y pensando sobre todas las actividades, las estrategias, las dinámicas que podemos hacer en este mes de junio y parte de julio, con una insistencia de aprovechar que a lo mejor ya la evaluación final y toda la integración de la información que tenemos de los chicos ya terminó, pero que estos espacios más ligeros los podemos aprovechar para repasos, los podemos aprovechar para ir dando retroalimentaciones a nuestros estudiantes y por supuesto para integrar el informe final, que es el tema que va a abordar el maestro Francisco de Jesús Soto Guízar, que nos acompaña el día de hoy. Esos informes donde podemos retroalimentar a los propios chicos, que ellos se autoevalúen, piensen sobre su propio quehacer, informes que serán parte importante de lo que el siguiente profesor puede conocer para dar seguimiento a los chicos, sobre todo que van con más rezago, que necesitan más acompañamiento, o por el contrario, a chicos que son muy destacados y que tenemos también que ir perfilando, ir haciendo profundizaciones con nuestros chicos. Pues déjenme presentarles a quien hoy va a ser el encargado de ayudarnos a pensar sobre este tema de los informes de aprendizaje de los estudiantes. Déjenme decirles que el maestro Francisco de Jesús Soto Guízar es ingeniero en electrónica, esto por el Instituto Tecnológico de Durango. Cuenta con una maestría en educación media superior y superior por la Universidad de España en el mismo estado de Durango, así como otra maestría en comunicaciones y tecnologías educativas, está impartida por el SECTE y el INSE. Durante su experiencia docente de casi 30 años, se ha desarrollado activamente en la formación y capacitación de docentes, lo que le ha permitido colaborar activamente en diferentes proyectos de punta en la educación en México y otros países. Instructor a distancia certificado desde el año 2000 por el ILSE y le ha permitido esto participar en diferentes modelos formativos. También al ser formador de evaluadores para el servicio profesional docente. Le dio pautas para seguir a la vanguardia de nuevos procesos que ha impartido hasta la fecha. Actualmente es parte de la Red Interamericana en Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos, entre otras organizaciones. A lo largo de su carrera ha participado como ponente en más de un centenar de conferencias en diversos escenarios y congresos nacionales e internacionales. Y entre las temáticas que él maneja y lo destacan son la actualización docente para afrontar los procesos de evaluación, ruta de mejora
y elementos clave de una planeación argumentada. Actualmente se desarrolla en temas sobre la nueva escuela mexicana, entre otros. Como instructor también ha logrado participar activamente en la impartición de diplomados y cursos para diversas instituciones, entre las que destacan el ILSE, la OEA, la SEP y el CENTE, entre otras. También ha obtenido reconocimientos en otros proyectos innovadores desde su formación académica hasta la fecha. Durante este trayecto ha tenido la posibilidad de impartir materias en diferentes niveles educativos. Ha participado en secundaria, preparatoria y profesional en áreas exactas como son la matemática y la física, y también ha impartido clases en posgrado en las áreas de matemáticas y educación. Esta asignatura tan importante que tenemos que recuperar elementos para su enseñanza y sobre todo para el seguimiento. Actualmente se desempeña como docente titular de la maestría en gestión y desarrollo educativo, además de pertenecer al AEST número 3 con el cargo de docente en ciencias y matemáticas, que es su verdaderamente su pasión. También ha sido director por más de una década en diferentes instituciones educativas. Pues seguramente el maestro Francisco nos va a poder comentar la importancia de estos expedientes, de estos informes, qué elementos deben de contener, cuál es su utilidad, cómo darlos a conocer, sobre todo que en este cierre, como comentábamos ya desde la semana pasada, esta interacción, esta retroalimentación, que el alumno y los padres de familia participen en ver cómo han aprovechado todo un ciclo escolar es importantísimo. Maestros, bienvenidos y bienvenidas. Por favor, aprovechen el chat para irnos primero diciendo desde dónde nos acompañan, eso nos da muchísimo gusto, y segundo, planteando comentarios, preguntas que vayan surgiendo conforme vayan escuchando al maestro Francisco Soto Guizar. Y al maestro Francisco, muchas gracias, maestro, siempre por estar preocupado por la formación y actualización de las maestras y los maestros de este país y por su generosa participación el día de hoy. Bienvenidos todos y comenzamos. Muchas gracias. Tiene su micrófono, maestro. Perdón, disculpen. Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con Grupo Loga colaborando. Sobre todo, es un placer volver a saludar a la doctora. Y pues ahora en esta ocasión, querer platicar sobre lo que viene siendo el fin de ciclo escolar. En la semana pasada, muy atinadamente, la doctora nos estuvo comentando sobre algunos eventos que tenemos de fin de ciclo escolar y la argumentación de por qué hacer esos eventos, los beneficios de obtenerlos. Y ahora, pues, toca el turno de ver lo de los reportes, ver estos reportes que también son muy importantes y sobre todo intentar entender un poquito lo que se nos ha venido pidiendo desde algunos programas educativos anteriores que sobre la práctica pues no lo hemos podido estar trabajando. Entonces, si me permiten, déjenme compartir pantalla para poder seguir trabajando en esto. Y pues bueno, hoy, como les comentaba, vamos a trabajar sobre los reportes de los aprendizajes. La importancia que tienen estos reportes, no tan solo en el fin de ciclo escolar, sino durante todo el proceso educativo, durante los meses que estamos de agosto hasta junio, pues son muy importantes estos reportes. Sobre todo una cosa que viene siendo muy sobresaliente que quisiera resaltar al respecto. Los reportes tradicionalmente los hemos estado trabajando contra los aprendizajes, pero difícilmente los hemos trabajado sobre el perfil de egreso. Y es una costumbre que hemos venido trabajando desde que yo tengo memoria. Se ha dado mucho énfasis o mucha importancia a lo que viene siendo la calificación. Tanto que en la sociedad ya lo tenemos muy marcado en este sentido de que lo que importa es una calificación, un número y pues nos hemos perdido de otras situaciones muy importantes. Antes de todo esto, yo quisiera
hacer un pequeño encuadre de lo que vamos a estar trabajando, porque pues me parece muy importante intentar entender qué es lo que vamos a ver el día de hoy, qué es lo que vamos a ver en el sentido de que todo lo que vamos a platicar ahorita no se va a poder construir en un solo día. Ese es el trabajo o es el logro de todo lo que viene siendo el ciclo escolar. Claro, claro está, y esto hay que entenderlo, que lo que veamos ahorita, pocos de los maestros tienen elementos para poder ya elaborar un reporte de aprendizaje. Pero sin embargo, es muy importante que veamos ahorita la importancia de estos reportes para poder llevarlo, para poder aplicarlo al próximo ciclo escolar. Otra cosa, estamos en una etapa de transición, venimos adoptando un nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, donde se nos han venido haciendo énfasis en otras cosas que aunque de que yo recuerdo desde el 2006, se nos han venido manejando el 2006, 2009, 2011, se nos habían venido manejando y que los hemos ido dejando de lado y no le hemos dado la importancia. Por ejemplo, dos cosas. El pensamiento crítico desde el 2006 ya se venía manejando, se le dio un énfasis en el 2011, 2017, pero pues ahora se le ha dado ya su lugar específico dentro de lo que viene siendo el perfil de egreso y los ejes vinculadores. Pero pues ahora, de esta misma manera, los reportes de evaluación también se han venido intentando implementar, pero no se ha tenido el éxito que se esperaba. Entonces hay que hacer una percepción muy importante. No es difícil. Lo que vamos a hacer no es difícil. Muchos ya lo hacen. Lo hacen en otros países y algunos países que han tenido avances significativos, sobre todo en lo que viene siendo la prueba PISA, nos han dado muestra de que para ellos es más importante lo que viene siendo el reporte de aprendizaje que un simple número en una boleta. Entonces, allá ya lo hacen. Y también hay que reconocer que aquí en México, que aunque la mayoría de las escuelas, sobre todo las de las escuelas públicas, no lo tenemos como tal, es muy importante recordar que hay escuelas que sí lo están haciendo. Actualmente, yo creo que la mayoría de las escuelas que los que hacen son escuelas particulares. Y aunque yo también puedo decirles que también hay escuelas públicas que ya también están teniendo reportes de aprendizajes. Entonces, bueno, partiendo de este encuadre, de que no es una situación que vamos a poder desarrollar en un solo día, de que hay que adecuar prioridades en cada escuela para hacer estos reportes, es importante empezar a tenerlos y empezar a trabajarlos trabajar, para entender un poquito más lo que vamos a realizar. Entonces, bajo esta circunstancia, pues vamos a trabajar un poquito sobre lo que son los reportes escolares. Y podemos decir que hay dos tipos, lo que son los cuantitativos y los que son los cualitativos. Cuantitativos, pues ya los conocemos, es el que manejamos tradicionalmente, y los cualitativos es el que es muy necesario implementar en cada una de nuestras actividades escolares. Empezamos, bueno, la calificación es lo que más ha permeado en todo este proceso y tenemos muchísimos años trabajando en nuestro sistema educativo dando un número y que ese número representa o representaba el desempeño que tenían los alumnos dentro de nuestro salón de clases. Tanto es así que hay un acuerdo, ha habido muchos acuerdos de que norman precisamente cómo otorgar esa calificación y cómo acreditar a nuestros alumnos. Originalmente, la intención sería que me diera el proceso de desarrollo de aprendizaje, los PDA, que normalmente trabajamos, pero sin embargo, y sobre todo ahora que venimos saliendo de una pandemia, pues difícilmente estamos trabajando los PDA de nuestro grupo, que nuestro grupo debería de estar llevando, nuestro grado escolar debería estar llevando, y en ocasiones estamos reforzando todavía aprendizajes claves que todavía vienen ahí en el proceso. Entonces, lo que estamos haciendo es midiendo lo que se está viendo en clase. No quiere decir que esté mal, ahorita son las necesidades que tenemos, pero en un modelo ideal, ya cuando la situación se regularice, se supone que debemos de estar midiendo qué es lo que está aprendiendo el alumno en el salón de clases en base a los PDAs que vienen marcados en nuestro programa. Por lo tanto, pues esto es lo que ha estado permeando y es la imagen que tienen los papás. Sin embargo, ya sabemos que un número que otorguemos ya no representa todo lo que está sucediendo en el aula. Y si pasamos esta información al siguiente ciclo escolar, pues no, un número no nos va a representar nada de lo que en realidad se requiere, se necesita, se ha vivido lo que viene siendo nuestra aula. Por eso es la importancia de tener los reportes cualitativos. En este caso de los reportes cualitativos, su principal objetivo va a ser reflejar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los alumnos.
Si se puede, sería lo ideal. Cada uno de los alumnos, cómo evolucionó, cómo trabajó, qué aprendió. Y de otra manera, pues nosotros podemos reportarlo de dos maneras: el reporte de las evaluaciones o un reporte de trabajo de cada uno de nuestros alumnos. No es una norma, pero sí es importante que cada escuela determine en base a sus necesidades qué le debe de dar más peso o cómo se facilitan las circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo en educación inicial que en la educación preescolar, mucho menos tampoco con primaria o secundaria, que son situaciones muy particulares. Y que mientras que en los niveles de inicial, preescolar, primaria, tienen a los alumnos todo el día y tienen un número determinado de alumnos en secundaria, pues cambian las condiciones. Algunos maestros le podrán dar a muchos grupos y por lo tanto a muchos alumnos, y llegar a un reporte de evaluación es totalmente difícil. Sin embargo, por eso cada escuela tiene que ver sus prioridades y su modelo en lo cual deberían de estar trabajando. Por eso la importancia de que los colectivos docentes diseñen, y sobre todo ahora que estamos en buen momento, diseñen cómo quieren elaborar estos reportes. Vamos a conocer un poquito sobre los reportes cualitativos para saber qué es lo que debemos de poner en estos reportes, qué es lo que debemos de potencializar para poder trabajar por ahí. Y básicamente yo lo veo en tres aspectos. Uno, trabajar lo que vienen siendo las habilidades y los conocimientos, que básicamente son las destrezas adquiridas de los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué habilidades tenía cuando estábamos trabajando con un diagnóstico y cuáles son las habilidades que presenta al finalizar el ciclo escolar? ¿Qué desarrolló? ¿Cómo lo desarrolló? Y en realidad la cantidad de conocimientos que puede ir abarcando. Sí es importante también trabajar en este aspecto. Y bueno, la otra cosa importante, que ya a lo mejor ya la hemos venido trabajando, pero que la hemos reportado de manera diferente, son las condiciones en las cuales nuestros alumnos se desempeñan, tanto lo que vienen siendo interno, que en su tiempo le llamamos contexto interno y contexto externo. Entonces, también son muy importantes y relativos, qué es lo que debemos de trabajar en ese sentido. Entonces, en esta charla, pues básicamente me voy a trabajar sobre lo que vienen siendo los reportes cualitativos, qué es lo que debemos de ver. Y para continuar, pues me gustaría trabajar en lo que viene siendo eh, las habilidades y los conocimientos. Por situaciones muy particulares, este, le hemos dado mucho peso a lo que vienen siendo los objetivos o los aprendizajes, que los hemos llamado de diferentes maneras como objetivos o aprendizajes, pero que también a final de cuentas sería muy importante ahora hacer el énfasis de que lo importante que debemos de trabajar es los rasgos del perfil de egreso, no dejarlos de lado. Son una situación muy importante que debemos de conocer y de trabajar. Por el otro lado, también los ejes articuladores y claro, por supuesto, no dejar ahora lo que vienen siendo los procesos de aprendizaje, que cada programa nos viene marcando claramente cuáles son los que debemos de abordar en nuestra etapa y en nuestra asignatura en particular, o en campos formativos si estamos hablando en primaria y preescolar. Entonces, en el perfil de egreso y los ejes articuladores, el reporte debería de tener cómo fue desarrollados estos rasgos, estos perfiles, cómo los desarrollamos, cómo el alumno los asimiló y los trabajó. De tal manera que por medio de las evaluaciones formativas, que le hemos dado mucho peso en lo que se refiere a este ciclo escolar con respecto a lo que son las evaluaciones formativas, pues poder tener o poder obtener un reflejo principal de qué es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo nos podemos allegar a esta información? Pues principalmente en las autoevaluaciones, las coevaluaciones que hacen los compañeros de sus mismos compañeros y la heteroevaluación que hace el docente. Y esto es lo que nos va a dar las características de cada uno de nuestros alumnos, de cómo se están desempeñando. Y bueno, vamos a intentar entender un poquito. Si entendemos que el perfil de egreso es la meta del alumno que queremos formar, pues los 10 rasgos del perfil de egreso nos están dando las características de ese alumno que queremos formar. Y no perdamos de vista, esto es algo de lo más importante que tenemos en lo que viene siendo el plan de estudios, porque nos está diciendo qué tipo de alumno queremos formar. Tradicionalmente hemos dejado de lado el perfil de egreso, los ejes vinculadores, los hemos dejado de lado, no le hemos dado la importancia que se requiere. Pero bueno, partiendo de esta circunstancia, entonces, como un ejemplo me gustaría ver, voy a tomar por ejemplo lo que viene siendo este rasgo del perfil: usos de diversos lenguajes para llegar a acuerdos, comunicarse, obtener y analizar información. Entonces, ¿qué es lo que debemos de trabajar en este aspecto?
Lo que vamos a reportar del alumno es cómo dominan las herramientas comunicativas, cómo dominan las herramientas digitales, cómo se comunica, cómo interactúa con los demás con los demás compañeros, con el maestro también, inclusive con la maestra, y cómo logra aprender de una forma efectiva. Entonces, cada uno de estos rasgos nos va a dar una característica importante que debemos de rescatar de nuestros alumnos. Por eso la importancia de que los tengamos presentes al momento de que elaboremos esos reportes de aprendizaje y podamos nosotros decir cómo se ha ido desarrollando o cuáles son las características que presenta el alumno en estos rasgos. De la misma manera, tenemos los 7 ejes vinculadores, que básicamente los ejes vinculadores nos dicen cómo vamos a lograr los rasgos del perfil de egreso, cómo vamos a lograr las características que nuestros alumnos deberían de tener. Por ese sentido y en esas características, pues en base al cómo yo les pudiera decir que hay algunos rasgos que se repiten, por ejemplo, este de pensamiento crítico. Lo que viene siendo el pensamiento crítico es uno de los rasgos que de manera anterior se veía también dentro lo del perfil de egreso y que son dos que de una manera son similares. ¿Hay que hacer reporte doble? No, no considero que debamos de hacer reporte doble, sino que más bien sean características que debemos de abarcar. Ahora bien, la formato o la forma en que ustedes pueden elaborar estos reportes, pues puede ser en prosa o puede ser en apartados o en tablas, según ustedes se les facilite o les convenga, según lo que quieran resaltar. Pero es muy importante, es de mucha importancia que sí hagamos una relatoría en esos reportes de cómo los alumnos abordan tanto el perfil de egreso y qué presenta en cuanto a lo que viene siendo los ejes articuladores. Entonces, veamos esta importancia y no lo perdamos porque es parte sustancial de de nuestro trabajo. Los rasgos del perfil de egreso es qué es lo que quiero lograr. Nos están describiendo el alumno que yo quiero lograr, por lo tanto se convierte en nuestra meta. Y los ejes articuladores es una manera de que nos dicen cómo lo voy a lograr, cómo voy a lograr esa meta que ya está planteada. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer? A través de los PDA. Entonces, los PDA de cada una de las asignaturas, de cada uno de los grados escolares, de los campos formativos, nos están diciendo, a final de cuentas, qué es lo que debemos abordar. Y no perdamos de vista la importancia de esta situación. Si hacemos una similitud de que la escalera, la escalera nos representaría lo que viene siendo nuestro proceso de un alumno que sale desde educación inicial hasta educación secundaria, pues cada escalón viene siendo uno de los grados. De tal manera que tendríamos una escalera con 12 grados, 13 grados, en los cuales cada escalón se va construyendo con los PDA que corresponden al ciclo escolar que está cursando el alumno. Y les hago el comentario a los maestros, si un alumno quiere subir una escalera y le falta un escalón, el escalón que quiere cursar va a estar muy difícil que lo asimile y va a batallar para poder lograrlo. Por eso es muy importante que no perdamos de vista que los PDA es lo que debemos de abordar en cada uno de nuestros ciclos escolares. Por lo tanto, es muy importante que hagamos un reporte al final del ciclo escolar, cómo los abordamos y qué fue lo que abordamos en este ciclo escolar y por qué lo abordamos y por qué no lo abordamos. Por eso la importancia que los PDA sea el proceso principal de lo que debamos de estar trabajando en nuestra aula. Y por consecuencia, lo que debemos de reportarlo al final del ciclo escolar. ¿Por qué? Vamos a tener esta situación importante. Nosotros recibimos un grupo con sus respectivos alumnos, pero los recibimos cada ciclo escolar, los hemos estado recibiendo en blanco. No hay un registro, no hay una bitácora de trabajo, no hay una relatoría o un reporte de qué fue lo que batalló el maestro anterior, qué fue lo que logró, qué fueron los éxitos, cuáles fueron las dificultades que se enfrentó en el proceso. Entonces, deberíamos de estar implementando todos nuestros reportes de aprendizaje para poder tener esa bitácora de cómo va evolucionando el grupo o cómo va evolucionando el alumno. Lo ideal sería que desde que entre educación inicial, ahora que ya tenemos nivel de educación inicial, que entra preescolar, cómo se fue desarrollando hasta lograr tenerlo en nuestro ciclo escolar y en secundaria, pues entregar un reporte. Pero también debemos de hacer conciencia que nuestros padres de familia deben de entender que es más importante un reporte de aprendizaje de cómo aprende, de cómo se desarrolla, de cómo evoluciona, de qué dificultades tiene, qué logros tiene, a tener que enfrentarnos con un solo número que no nos refleja nada. Recuerdo mucho en el 2011 que intentamos poner la cartilla de evaluación
ya era un inicio de todo, de que se intentaba hacer una forma diferente de trabajar, pero bueno, es tiempo aún de serlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de ir abordando en este proceso? Pues en este proceso es muy importante que de lo que vamos a trabajar, yo lo analizo en dos partes, en cuatro partes. En el proceso, en los alcances, en las características y en la evaluación. En cuanto al proceso, pues para poder registrar todo cómo va evolucionando este proceso, eh, es muy importante las autoevaluaciones y las coevaluaciones. Recuerden que ya este ciclo escolar, en este programa de educación, ya estamos trabajando mucho lo que viene siendo la evaluación formativa. Que dicho de otra manera, es aquella evaluación que nos va a ayudar a construir nuestro proceso de aprendizaje, que nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo aprendimos y qué debemos de mejorar. Entonces, si logramos hacer en las actividades que tengamos, en un proyecto, en la actividad diaria, en alguna actividad específica, logramos llevar esos procesos de evaluación, vamos a rescatar para nuestro análisis. Ir rescatando las autoevaluaciones y las coevaluaciones. También las heteroevaluaciones que el maestro puede ir haciendo. Pero sí es muy importante llevar un registro. Por eso les decía, este proceso, estos reportes los construimos durante todo el ciclo escolar. Felicidades para aquellos maestros, porque sé que hay maestros muy capaces que van a poder elaborar este reporte en estos momentos. Pero si no, es momento de que vayamos planteando cómo lo vamos a trabajar. También los alcances. Es muy importante también mencionar qué se logró, qué faltó de lograr y el alumno cómo percibe esos alcances. También aquí las observaciones, las encuestas, los exámenes, las tests, todo esto también nos sirve para ir registrando esos alcances. Tal vez a lo mejor en la evaluación final de cada proyecto, en lo que los alumnos platiquen cómo aprendieron, si les gustó lo que aprendieron, qué dificultades tuvieron en el proceso, qué les falta alcanzar. A final de cuentas, ir construyendo ese reporte final que necesitamos al final del ciclo escolar. También las características, y en cuanto a las características, pues es los estilos de trabajo de cada uno de nuestros alumnos, cómo trabajan, qué les gusta trabajar, qué dificultades se encuentran en su forma de trabajo, qué logros han podido obtener a través de su trabajo. Por decir, aquel alumno que no puede trabajar en equipo, que es muy individualista, y si al final del proceso logró trabajar en equipo, pues es un logro de este muchacho que lo hizo, un logro de este niño que logró vencer estas situaciones, y claro que merece ser reconocida en un reporte final de avances. Y por último, bueno, las evaluaciones que también son muy importantes. Sería muy recomendable, aunque no hagamos un reporte final de eso, pero sería muy recomendable que todos los maestros al final del ciclo escolar o ya en estas partes finales del ciclo escolar, logremos hacer un recuento de nuestro trabajo con los alumnos durante el ciclo escolar. Inclusive hasta con niños de preescolar, también son muy listos y sobre todo hay que reconocer que si un niño logra reconocer su avance, logra reconocer sus dificultades, va a ser una manera en que puede ir construyendo de una mejor manera los próximos actividades o trabajos que tengan que hacerlo. Por lo tanto, las evaluaciones y más con el enfoque de evaluación formativa son muy importantes. Y al finalizar, pues claro, hay que hacer una evaluación prácticamente una evaluación de cómo fue el trabajo de estos alumnos durante el proceso. Por eso el proceso es una parte muy importante. Y volviendo a la tradición, la manera cuantitativa, el número no nos reporta todos estos esfuerzos. Por eso es muy importante que también haya una parte cualitativa en lo que vienen siendo sus reportes. Bueno, eso es por la parte del trabajo, pero también hay condiciones que también son dignas de trabajar y hay muchos ejemplos. No quisiera andar demasiado en ejemplos, pero tendríamos muchísimos ejemplos de las condiciones en las que presenta el alumno para su desempeño en el desarrollo de clases. No perdamos de vista que para un reporte vamos a tener que reportar solo aquello que sea una dificultad o que sea algo que beneficie al aprendizaje de nuestros alumnos para lograr las metas buscadas, tanto en los perfiles de egreso como en los PDA. Entonces, yo las considero en dos trabajos, dos estilos. Las condiciones intrínsecas o las capacidades intrínsecas que corresponden exclusivamente al alumno y por decir uno, cómo aprende el alumno y las extrínsecas, que son básicamente las herramientas, los materiales, las condiciones que tiene a su lado para poder desempeñar el proceso de desarrollo de aprendizaje. Por eso la importancia de manejarlo en dos sentidos.
Entonces, ¿cómo aprende el alumno? Básicamente es cuáles son las condiciones que tiene el alumno para aprender. Y en esto hay que hacer énfasis en 6 aspectos que yo considero pudieran ser más, algunos psicólogos manejan más, o pudieran ser menos para abreviar, y dependiendo de las características o condiciones de su alumnado, sería conveniente que el colectivo docente diseñara. Y si no es el colectivo docente, pues que los directivos tomen su papel y hagan un esquema de qué sería importante para poder tener esos reportes de evaluación. Recuerden que los reportes son enfocados a los maestros que van a atender a los alumnos, pero también enfocados a los padres de familia, que es muy importante que también ellos se conviertan en una parte importante de este proceso de desarrollo y aprendizaje. Pero cada escuela tiene sus características, por eso no puedo generalizar. Tengo varios ejemplos al respecto, pero los vemos ya más cerca de la conclusión. Entonces, en cuanto a los estilos de aprendizaje, ¿cómo aprende mi alumno con los estilos de aprendizaje? Me da gusto ver que muchas escuelas ya tienen dentro de sus evaluaciones diagnósticas los estilos de aprendizaje, que son muy útiles, nos dan una visión como maestros de cómo debemos de afrontar cada uno de los grupos y en ocasiones hasta cada uno de los alumnos. Entonces, los estilos de aprendizaje son muy importantes. Pero recuerden que no hay un estilo de aprendizaje único, sino que también puede ir aprendiendo y va adquiriendo habilidades en diferentes estilos de aprendizaje. Por eso, al finalizar el ciclo escolar, pues es muy importante decir qué tipo de estilos de aprendizaje desarrolló durante el ciclo escolar. Por otro lado, las habilidades cognitivas que presenta el alumno. No todos los alumnos son iguales, cada alumno tiene características particulares. Y aquí vamos a hablar de soft skill y hard skill, o sea, herramientas blandas, herramientas duras de cada uno de nuestros alumnos. Hay que saber identificarlas, hay que saber conocer cómo se desempeña mi alumno, qué habilidades tiene, qué características presenta, cómo desarrolla, cómo aprende. Y eso sí es prácticamente individual. Lo ideal sería que entregáramos un reporte de cada alumno, pero si no, mínimo por grupo. Conocer las habilidades por grupo. Todos sabemos que no todos los grupos se relacionan de una manera. Hay grupos muy participativos, muy colaborativos. Hay grupos muy cerrados que en cada uno de sus equipos para más que una colaboración parece una competencia, pero todas estas características pues hay que identificarlas y hay que entender cómo trabaja cada uno de nuestros alumnos. Por otro lado, también las motivaciones que tienen nuestros alumnos. Y esto varía mucho de escuela a escuela, inclusive de grupo a grupo, porque las características dependen de su entorno. Pudieran ser de que el alumno sí le interesa el aprendizaje, sí le interesa aprender ciertas cosas en los particulares. En preescolar se caracteriza mucho eso, que los alumnos quieren aprender cosas específicas. Y en otros niveles, pues los alumnos les gusta más aprender alguna asignatura en particular que otras. A una niña, por ejemplo, le encanta lo que viene siendo astronomía. Cuando imparto ciencias en ese grupo, a ella le fascina estar escuchando de astronomía, de lo que sucede en el universo, de cómo se comportan las características de los planetas, algunas características en el planeta Tierra son diferentes en Júpiter, etcétera. Y este es un interés que tiene ella, muy en lo particular. Pero también en los adolescentes podemos tener que hay muchas motivaciones extrínsecas. Por ejemplo, yo quiero aprender o yo quiero sacar muy buena calificación porque me interesa que me entreguen el celular que me castigó mi mamá porque reprobé una materia. Entonces, esto ya se convierte en una motivación extrínseca. Entonces, todos nuestros alumnos tienen motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas y hay que identificarlas. Si es un grupo, hay que ver la generalidad de nuestro grupo. Si es en lo particular, hay que determinar qué le motiva a cada alumno para aprender. Por otro lado, también las experiencias previas tanto educativas como también de su entorno. Hay algunas condiciones que marcan a nuestros alumnos y que les quitan las ganas de aprender. Situaciones que ocurren en sus casas, que los desmotivan temporalmente o permanentemente para seguir aprendiendo, o cosas que le facilitan porque la sociedad en la que viven, el entorno en el que viven, le permite seguir teniendo una red de apoyo muy fuerte para seguir formándose. Entonces, hay que identificarlas. En este sentido, pues es muy importante saber identificarlo. Por ejemplo, en nuestro estado, en el estado de Durango, que es donde estoy ahorita, pues no podemos decir que la parte sur del estado tiene unas características muy particulares que son muy diferentes a la zona de las quebradas, que son muy diferentes a la zona de los llanos, que es muy diferente a la zona de la laguna. Y tenemos varias regiones con diferentes tipos de alumnos cada región. Cada región tiene sus características, sus motivaciones, sus inquietudes y su forma de ser de los alumnos. Entonces, en este sentido,
todo depende de la experiencia previa que viven en su entorno, que viven en su sociedad, que viven en su familia. Por eso también hay que identificar esas experiencias que los marcan para el aprendizaje. Y si son dignas de reportar, que vengan en ese reporte para que el próximo maestro tenga un referente a estas situaciones y pueda afrontar mejor el proceso de aprendizaje. También las evaluaciones formativas se vuelven una situación importante que nos van a reflejar en cada una de las actividades cómo está aprendiendo nuestros alumnos. Entonces, en ese sentido, hay que tener una amplia vista y ser muy perceptivos para detectar todo este proceso. Y finalmente, pues en el comportamiento en el proceso. Cada uno de nuestros proyectos, cada una de nuestras planeaciones, cada una de nuestras actividades, nuestros alumnos reaccionan de una u de otra manera y hay que ser nosotros como maestros perceptivos para ir entendiendo cómo va trabajando. Incluso también de asignatura a asignatura el alumno puede ser totalmente diferente debido a estas motivaciones y hay que ser perceptivos para poder detectarlo y poder poner ese informe en en nuestro reporte. De esto, entonces podemos decir, ¿cómo podemos obtener esta información? Pues esta información lo podemos obtener por nuestras evaluaciones formativas y por diferentes instrumentos que apliquemos en el ciclo escolar. Test, encuestas, exámenes, aplicación de rúbricas, en fin, tenemos una gran variedad de métodos para acercarnos. ¿Qué es lo que debemos de tener como maestros? Tener esa visión que todas estas observaciones las vamos a seguir utilizando para nuestro reporte al final del ciclo escolar. Pocos maestros lo hacen. Mis felicitaciones a aquellos que tienen esta precaución dentro de sus métodos, pero la gran generalidad no lo hacemos. Entonces hay que ser perceptivos y ir haciendo estas pequeñas anotaciones para que al final del ciclo escolar, pues podamos tener mucha información que vaciar. Muchos maestros llevan sus diarios de aprendizaje, su libreta de trabajo, su libreta de observaciones. Entonces, a lo mejor sería una buena técnica también tener una libreta para ir registrando esos pequeños datos. Y no de una cuartilla al final de cada actividad, pero sí anotar esos puntos sobresalientes de Juanito, de Lupita, de Pedro, para que al final de cuentas tener mucho que anotar de estos muchachos. Principalmente, y esto hay que ser también muy listos en este sentido, hay que tener la heteroevaluación. La heteroevaluación. Si me lo permiten, mientras el maestro se conecta porque se le interrumpió la sesión, seguramente tuvo ahí algún problema. Me parece que esto, en manos de cada uno de ustedes, maestros y maestras, puede ayudar para hacer un cuadro, un esquema, ¿no? Donde puedan poner en una de las entradas a lo mejor alguna categorización y en otro de las entradas otros elementos que vayan Maestra. permitiendo. Sí, ya está por aquí, maestro. Allá tenemos aquí al maestro Paco. Maestra, estoy observando que se volvió inestable mi conexión. Se volvió inestable mi conexión. Entonces, tengo aquí un respaldo por si hay alguna situación. Creo que me están oyendo en la principal, pero tengo un respaldo aquí por si me tengo que cambiar al celular de ser necesario. Espero que sea una falla temporal y ya no tengamos ya ni ningún problema. Entonces, si me permite, maestra, podría recapitular un poquito dónde estaba. Claro que sí, gracias, maestro. Bien, ok, ya tienen la pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Si no me equivoco, estaba en la heteroevaluación, que fue donde nos perdimos. Y les comentaba que la principal herramienta es la observación, que nosotros como maestros, la observación de todos los procesos de lo que sucede sería uno de las cosas más importantes que podemos hacer. Pues en ese sentido, yo les comentaba que debemos de ser muy perceptivos y ser la palabra correcta sería muy justos en este sentido, muy ecuánimes y determinar sin ningún sesgo lo que nos estamos observando. Ya al finalizar el ciclo escolar, ya que juntemos todo lo que vamos observando y que vemos cada uno de los datos, entonces ya podemos emitir un juicio al respecto. Pero durante todo el ciclo vamos a anotar nuestras observaciones de manera imparcial y con el menor sesgo posible. ¿Qué recomendaciones yo les doy para esto? Sería hay que considerar los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos y estar observándolos de cómo aprenden nuestros alumnos durante todo el ciclo escolar.
Que nuestras estrategias de enseñanza sean muy diversificadas. Recuerden que no todos nuestros alumnos aprenden igual, algunos aprenden de una forma, otros aprenden de otra, y hay que brindarles la oportunidad a todos los alumnos de que aprendan. Inclusive dentro de un mismo proyecto hay que ser lo más diversos posible para poder llegar a todos nuestros alumnos. Y final de cuentas, la motivación, tanto de los alumnos como nosotros como maestros. Ya está permeando mucho el burnout, el maestro quemado que ya llegó al límite, pero conscientes de esto vamos a intentar mantenerlos lo más cercano a la motivación, a la mejor motivación posible. Yo sé que en ocasiones es difícil, pero pues vamos a mantenernos, vamos a intentar mantenernos conscientemente y cuidarnos. Ya ven que en los consejos técnicos ya hemos trabajado también mucho este aspecto, pero sí es muy importante mantener nuestra motivación para poder lograr mejores aprendizajes en nuestros alumnos. Y si continuamos con esto, eh, vamos a ver seis características muy importantes de los entornos y no voy a hacer mucho énfasis en estas porque ya las hemos trabajado como los contextos, el contexto interno y contexto externo de nuestras escuelas. Entonces es un recordatorio que no perdamos de vista que lo que vamos a reportar en estos fin de ciclo escolar son aquellas situaciones de los contextos que nos afectan en el aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos. Entonces, pues vamos en ese sentido para poder hacerlo. Bueno, el entorno familiar, los apoyos que tenemos en casa, las situaciones económicas familiares, la calidad de la enseñanza, cómo estoy ofreciendo yo esa calidad de enseñanza, qué creatividad me falta, qué motivación tengo que tener, cómo puedo apoyarlos, cómo puedo yo también apoyarme de mis directivos para mantener esa motivación y esa calidad. El contexto socioeconómico, la desigualdad social, cómo la desigualdad social cuando hay en nuestro grupo alumnos con un alto poder adquisitivo y unos con bajo poder adquisitivo, cómo se maneja esta situación, la discriminación. Muy importante también, que no le damos mucho énfasis, pero que es importante, la cultura y los valores de nuestra comunidad. Comentábamos, les comentaba que nosotros tenemos regiones aquí en el estado de Durango que son muy diferentes y como en algunos lugares la sociedad apoya a nuestros alumnos y como en otros parece lo contrario, parece que se convierten en una traba los valores culturales y la sociedad. Y definitivamente, dos cosas muy importantes que competen a la escuela. Cómo tenemos nuestra infraestructura escolar y cómo tenemos la disponibilidad de recursos. Hay escuelas que por la cantidad de alumnos tienen recursos suficientes, tal vez no los mejores, pero suficientes. Y hay escuelas que son muy poquitos alumnos y que entonces estamos batallando con los recursos. Entonces, estas seis hay que considerarlas también en este sentido. Y lo importante ya para ir cerrando y abrir la etapa de preguntas y respuestas, como conclusión, yo quisiera decirles, hay que reportar todo lo que nos afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que nos afecta en positivo y lo que nos afecta en negativo. Hay que hacer un recuento de nuestros logros, hay que hacer un recuento de nuestros alumnos, pero sobre todo hay que hacer un recuento de todas aquellas situaciones que nos han limitado desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a mí me queda una invitación a que veamos la importancia de lo que corresponden estos reportes de fin de ciclo escolar, a lo que corresponde a la importancia de rescatar todo el proceso de aprendizaje y los logros obtenidos en el proceso de aprendizaje, que no se reflejan exclusivamente en un número, pero sobre todo una cosa muy importante, hay que hacerle énfasis a los papás que más que el número que hemos estado reportando toda la vida, en nuestras escuelas, ahora hay que hacerlos entender que el proceso de aprendizaje también es igual de importante o en algunas ocasiones más importante. Entonces, maestros, colectivos escolares, ojalá podamos implementarlo todo esto en nuestras escuelas. Y si ya tienen algunas actividades, conózcanlas, potencialícenlas y denle mucho seguimiento a lo que vienen siendo los reportes de aprendizaje. Muchísimas gracias. Quedo abierto a preguntas y respuestas. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Yo me quedaba un poco con la idea, cuando tuvimos así que se disminuyó su conectividad, yo mencionaba esta importancia de que los maestros, utilizando todos estos rasgos, todas estas categorías, puedan de una o de otra manera
el hacer algún esquema, hacer algún formato que permita ir generando este informe o este reporte para los propios chicos y para los padres de familia. Y sobre todo esta importante actividad de entregar al siguiente maestro si nuestros compañeros y nuestra dinámica lo permite, para que el siguiente maestro que vaya a participar en este proceso formativo de los chicos pueda retomar algunos de estos rasgos, de estos aspectos, de estas características, de estos avances, de estas dificultades, de estos retos que cada uno de nuestros estudiantes va enfrentando. Déjeme decirle, maestro Francisco, que nos acompañaron profesores del estado de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Tabasco, de Querétaro, de Chiapas y del Estado de México, por lo menos los que aquí se representaron. No tenemos preguntas, pero yo sí quisiera hacer algún par de preguntas para que usted pueda compartirnos su experiencia. La primera, maestro Francisco, que fui pensando conforme fui escuchando su intervención, tiene que ver con esta parte de ir reuniendo la información, esta recomendación que usted nos daba de que muchos de estos aspectos no es que hoy me voy a sentar y voy a retomar toda esta información. Muchos de los aspectos que usted nos mencionó o características o factores, bueno, pues tienen que, requieren o una evaluación o requieren la aplicación de un instrumento o requieren de observaciones reiteradas para poder tener un rasgo que me permita informar al propio chico o a los padres de familia de cómo este estudiante, bueno, ha alcanzado cosas o ha detenido algún proceso, y eso, bueno, pues es importante considerarlo. Y otra cosa que agregaba en este sentido es que los maestros, las maestras, por supuesto que tenemos información, observamos todo el tiempo a nuestros estudiantes, pero quisiera conocer su comentario de alguna mecánica o alguna estrategia que usted nos comente al respecto de ir escribiendo, ir documentando, no dejarlo a la memoria, no dejarlo al último momento. Y la otra aspecto que me gustaría es si usted considera que se tendría que entregar un informe o un expediente para el alumno y otro al maestro, y qué características tendría que tener. Por aquí, si usted lo observa, ya en los comentarios tenemos algunas felicitaciones de su participación. Algunos maestros han comentado, bueno, pues lo interesante que es escuchar estos aspectos, estos elementos, agradecimientos, ¿sí? Y el tema de la complejidad, de cómo convertir más operativamente estas observaciones, estos aspectos para generar este informe. Lo dejo en el uso de la voz, maestro Grisar, para que pueda comentar algunos de estos elementos. Claro que sí, doctora. Bueno, con respecto, lo que me comenta, yo lo divido en dos. Una, cómo construimos el instrumento. Rápidamente, yo ya me tocó estar en una escuela en la que éramos muy puntuales en este sentido de ir haciendo estos reportes de aprendizaje, pero lo construíamos en tres reportes. Al inicio del ciclo escolar, nosotros hacíamos un reporte con casi todas las características que mencioné y al mediado del ciclo escolar, aproximadamente enero, veíamos avances y veíamos progresos, dificultades también, porque no salen todas en el diagnóstico. Y al final del ciclo escolar, lo que hacíamos es cómo abordábamos o cómo afrontábamos esos trabajos. Si lo dividimos en tres momentos, yo pienso que es una muy buena recomendación que lo hagamos
recabemos información para presentar un reporte o hacer nuestro propio reporte de diagnóstico, ver los avances a mitad de ciclo y ver al final, reportar ya al final a las autoridades lo que viene siendo los logros y dificultades del proceso. La mejor manera que yo considero es que hay que tener los puntos de que debemos de abordar. En este sentido, si vamos a ver exclusivamente aprendizaje, pues pudiera ser los rasgos del perfil o pudieran ser los ejes vinculadores o algunos aspectos que cada escuela necesita como primordiales en base a las características de todos los alumnos. La opción de tablas, de ir llenando tablas, tener una tabla para cada una de, no sé, digamos, cada bloque o cada proceso o cada proyecto de tablas de características importantes que debemos de sacar, basada en lo que nos informamos. Y de esa manera pudiéramos construir toda la información. Sí es cierto, doctora, lo que dice. La mayoría de los maestros somos muy observadores. Es una habilidad que sobre la marcha he visto que se nos va desarrollando. Pero para convertirlo a un escrito, no todos los maestros tienen esas cualidades. Eso sí, también en México escribir es un problema enorme para mí, al menos sí es un problema para mí, verter todas las ideas por escrito. Pero tenemos muchos elementos. Si bien este reporte que podemos hacer para el final de este ciclo escolar, lo podemos hacer con los elementos que ya tenemos o con los que recordemos o con la información que tengamos presente en nuestra memoria, sería muy buen momento para hacerlo como un esbozo, un esquema, si es que nuestros directivos no lo piden. Pero si lo piden nuestros directores, hay que verter la información que acabamos de ver en las diapositivas. Ahora, ¿es importante entregar estos procesos a los alumnos? Sí, sí, hay que buscar una estrategia y al nivel de nuestros alumnos de grado escolar hay que hacerles ver cómo aprendieron. Desde nuestra perspectiva, cómo lograron ellos aprender, qué dificultades vimos que ellos tienen y cómo pueden mejorar, para que el próximo ciclo escolar, pues ellos vayan conscientes de que hay aspectos que pueden mejorar o hay aspectos que deben de reforzar, que deben de cuidar no perder. Para los maestros, definitivamente, la mayor cantidad de información que podamos tener para los maestros del próximo ciclo escolar es muy importante porque nos estamos ahorrando mucho tiempo de observaciones y de trabajo y podemos concentrarnos más a aquellos puntos destacables que ya tienen detectados otros maestros y podemos seguir enriqueciendo el trabajo. Esto me lleva, por ejemplo, a acordarme de alumnos de educación especial que tenemos todos en nuestro salón, aquel alumno con algunas deficiencias de aprendizaje y que si ya algunos maestros han observado muchas cosas de él y nosotros ya las leemos al recibir a nuestros alumnos, podemos seguir enriqueciendo, podemos ir aportando y podemos ir dándole en el punto que el alumno necesita. Y no empezar en septiembre otra vez de cero a elaborar reportes que no conocemos por ahí. Y otro aspecto que sería muy importante, que sería a los padres de familia. A los padres de familia, sí, también tenemos que reportarles. A lo mejor no va a ser tan extenso como un reporte para el maestro, pero es muy importante que también los padres de familia conozcan lo que viene siendo su desarrollo de sus hijos. Entonces, en este sentido, también los padres de familia, porque hay muchos padres muy responsables que lo único que necesitan es una guía de dónde deben de enfocar el trabajo con sus hijos para potencializarlos en el aprendizaje o aquellos que no saben cómo trabajar con sus hijos, es darles ideas de qué es lo importante para trabajar en sus hijos. Entonces, en ese sentido, considero que la práctica de reportes de enseñanza debemos de hacerla más sistemática, deberíamos de hacerla constantemente y deberíamos de estar enfocándonos en ese sentido. Mi recomendación, colectivos docentes, definan en su escuela las necesidades para esos reportes y la verdad, háganlos. Tal vez no vamos a lograr en un principio que lo hagamos todos, y menos si la autoridad educativa no nos insiste mucho en esto, pero pienso que es una parte muy esencial. Ahora, si lo vemos que en otros países ha sido clave de su éxito para avanzar en los procesos educativos y mejorar el rendimiento de sus escolares, con mayor razón deberíamos estar haciéndolos. Doctora. Muchísimas gracias, maestro Paco. Por aquí alguien, la maestra Delia, nos dice adquirir el hábito de la evidencia y documentar acontecimientos relevantes siempre será una buena apuesta. Y sobre todo el hecho de que podamos advertir que si todos los maestros nos ponemos de acuerdo y vamos estableciendo algunos aspectos transversales a lo largo de todo ese preescolar, de toda esa primaria, de toda esa secundaria o de toda esa media superior, seguramente será mucho más fácil advertir hábitos comunicativos, hábitos de relación con los otros, hábitos de estudio de nuestros estudiantes y será más fácil que esa evidencia nos permita ese diálogo con nuestro estudiante para en este cierre de ciclo escolar
que él también establezca compromisos. Y ese diálogo o esa lectura o ese pequeño reporte con los padres para que ellos puedan involucrarse de una manera mucho más clara, mucho más fina en el propio desarrollo del aprendizaje de sus hijos. Pues maestros y maestras, el fin de cursos siempre es un buen momento para estos cierres, para estas sumatorias, para este advertir, esta evaluación general de lo que ha sido un ciclo escolar acompañando el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Por aquí, maestro Francisco, nos piden la presentación, nos señalan que, bueno, muchos de los aspectos que usted ha compartido le serían de mucha utilidad para terminar esos formatos, esos reportes. Así es que si usted lo autoriza, el día de mañana que les estamos mandando el video, pues también compartirles su presentación, creo que les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué opina, Por supuesto, maestro maestra, que sí. Francisco? Ah, Claro que sí. pues muchísimas gracias. Y maestros y maestras, pues en este cierre de ciclo escolar, Grupo Loga a partir de estos martes les acompaña y la próxima sesión estaremos viendo los tipos de evaluación, la evaluación, qué hacer con la evaluación sumativa, cómo darla a conocer, qué representa como parte de este fin de ciclo escolar. Maestros y maestras, como siempre, muy agradecidos en que se den este espacio para pensar, para reflexionar y en este mes de junio sobre el fin de ciclo escolar. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, maestro Francisco, y un abrazo muy entrañable a todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto, hasta luego. Gracias, Gracias, maestra. Gracias, doctora. Hasta luego. hasta luego, gracias. Un abrazo.